Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Aldair Calvo, actualmente vicepresidente de la Asociación de la Universidad Interamericana de Panamá, en la cual nos sentimos con el gusto de presentarles esta serie de webinars, en la cual le quiero comentar que para realizar al grupo expositor las preguntas o dudas que tenga, se puede realizar por el grupo de WhatsApp o por el chat que tenemos en GC, en la cual sin más dilación le dejamos al grupo expositor. Así que antes de decir disculpe, le pido y le ruego a todos ustedes, los que no son expositores, que tengan apagados los micrófonos y que tengan apagadas sus cámaras. Así que muchísimas gracias. Ahora sí. Hola, hola a todos. Mi nombre es Julián Pérez. Soy actualmente estudiante de arquitectura en la Universidad Interamericana de Panamá. Bueno, primero que nada, agradecerles en nombre de todo el grupo que estén acá para poder escuchar nuestra propuesta finalista. Como ya saben, este fue un proyecto que nosotros hicimos para el concurso del museo a finales del año pasado y se presentó a inicios de este año en el Biomuseo físicamente. Así que, bueno, nada, si quieren vamos empezando. Déjenme compartir la pantalla para empezar a mostrarles la presentación. Bueno, como bien dije, este proyecto fue se hizo en base a un concurso nacional, con base aquí en Panamá, organizado por el Biomuseo principalmente. Había otras instituciones que lo patrocinaron, sin embargo, bueno, el Biomuseo creo que es el que se lleva el crédito por hacer este concurso, ¿no? Así que, bueno, vamos empezando con el tema. Y básicamente nuestro proyecto era basado en esta pregunta que se hace aquí, ¿no? ¿Cómo la arquitectura puede adaptarse al cambio climático? Bueno, el grupo nuestro está conformado por Rafael Wong, que es estudiante actualmente de la UIP, él estuvo en la USMA hasta hace poquito. Paola Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional, o la Universidad de Panamá, mejor dicho. Clara Sánchez, estudiante de la USMA. David Riquelme, estudiante de la Universidad de Panamá también. Y Gabriel Atencio, estudiante actualmente de la USMA. Todos nosotros estamos en diferentes años. Ya cada uno cuando hable les va a comentar un poquito más acerca de cada uno de ellos. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Bueno, básicamente con esta pregunta vamos a iniciar, ¿no? ¿Cómo la arquitectura puede adaptarse al cambio climático? Ustedes se preguntarán, ustedes mismos, ¿cómo es posible eso, no? Y nosotros, básicamente vamos a empezar la presentación con quiénes somos, ¿no? Y por qué nuestro grupo y por qué estamos juntos nosotros, y todos somos de universidades distintas y demás. Básicamente nosotros somos estudiantes todos de arquitectura. Nosotros fuimos seleccionados para hacer el taller Semillas número 2, el que fue organizado por FEMUR, y nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, de ser seleccionados para hacer este taller y de conocernos mutuamente cada uno de nosotros en el mismo, ¿no? Cada uno, como bien dije, cada uno es de distintas universidades y cada uno tiene somos de distintos años dentro de la carrera. Así que, bueno, eso creaba una gran diversidad en cuanto a nuestro grupo, ¿no? A su vez también tenemos distintas nacionalidades, entre nosotros hay panameños, hondureños y argentinos, ¿no? Así que, bueno, eso para más o menos comentarle quiénes somos, ¿no? Como les dije, nosotros fuimos seleccionados para hacer el taller Semillas, y organizado por FEMUR, como dije recién, y ahí nos... Ok, continuando con lo que decía mi compañero, nosotros pues somos todos de distintas universidades, estamos en distintos años, pero compartimos pasión por la arquitectura. Así que nosotros nos conocimos en este taller Semillas, y si bien es cierto que el proyecto era individual, fue con el paso del tiempo que creamos una gran amistad.
Sí, hola, tenemos un problema ahí, estamos escribiendo en el grupo porque como que alguien de la llamada nos está muteando. Entonces, déjennos acomodar aquí y continuamos con la presentación. Bueno, creo que ya se me escucha bien. Así que, bueno, mientras Pau vuelve y comenta lo que estaba comentando, nosotros nosotros estuvimos desarrollando este taller semanas. Este taller más que nada se orientaba en lo que es el desarrollo o el concepto en la arquitectura, ¿no? Bueno, me pareció súper interesante. Así que, básicamente, nosotros fuimos conociéndonos en base a ese taller, ¿no? Y lo interesante en todo esto es que ese taller, bueno, si en algún momento tienen posibilidades de participar o no, háganlo porque realmente está muy bueno, los va a ayudar muchísimo. ¿Pau? Correcto, como les estaba mencionando, este taller se basa en proyectos individuales, así que no había razón por la que trabajáramos en equipo. Sin embargo, después de todas las horas de diseño, creamos una gran amistad, comenzamos a compartir conocimientos. Algo muy interesante es que todos usamos programas distintos, inclusive. Entonces, íbamos aprendiendo todos un poquito. Y cuando alguien tenía un problema en el taller, nos ayudamos mutuamente. No fue una competencia egoísta, sino que todos tratábamos de dar un mejor resultado. Sí, entonces, bueno, como bien dijo Pau, realmente eso fue un reto, porque fueron 2 semanas, si bien fue poquito, pero creo que a todos se nos cayó el pelo con esos proyectos, porque eran distintas críticas que teníamos durante esas 2 semanas. Entonces los arquitectos nos hacían cambiar las cosas, obviamente para bien, todo eso era un aprendizaje, ¿no? Y creo que eso fue lo que nosotros pudimos sacar de provechoso de este taller, ¿no? Aquí se ve una foto, uno, sí. Disculpe, Julián, por interrumpirlo, pero aparentemente alguien en el grupo de WhatsApp nos está mencionando que no estén escuchando. Y Ok. nos encantaría saber en el grupo de WhatsApp si hay otra persona también tiene el mismo inconveniente. Ok, dale, ahí confirmamos en el Así grupo que, y después avanzamos. listo, y disculpe. Dale, tranquilo. Ok, entonces voy a suponer que ya me escuchan, así que los Sí, integrantes vamos a del iniciar grupo, porque no podemos cortar. dale, Así los que integrantes perfecto. del grupo se ponen el micrófono y empiezan vamos a seguir, no empezamos, pero vamos a seguir. Entonces, bueno, sí, como les dije, acá hay una foto de cada uno explicando dentro del taller Semilla. Esto no tiene nada que ver con el biomuseo. Bueno, parte que ver porque aquí es donde nos conocimos, ¿no? Así que básicamente nosotros pasamos por 2 semanas de críticas, los arquitectos que entre los estudios de arquitectura que estuvieron presentes, bueno, de los que sean estudiantes de acá de Panamá, porque sé que hay gente también de otros lados. Ahora sí creo que estoy compartiendo pantalla. Los estudios de arquitectura que estuvieron presentes de aquí fueron, bueno, entre ellos FEMUR, que fue el anfitrión, por así decirlo, del taller. Por otro lado estaba Ópera Estudio, por otro lado el Patio Arquitectos, estudios de renombre acá en Panamá y con arquitectos que la verdad que son muy buenos en lo que hacen. Así que bueno, siguiendo, acá vamos a hablar sobre la problemática, ¿no? Hola chicos, mi nombre es Clara, estudiante de la USMA. Ahora les voy a comentar un poco sobre la problemática del proyecto. Sin embargo, antes me gustaría como poder mencionar un poquito más de como la introducción, más o menos de qué trataba el proyecto. Bueno, en realidad la historia de nuestra ciudad siempre ha estado como estrechamente relacionada al mar. O sea, del mar nos alimentamos, nos conecta con todo el resto de la República y el mundo, y al final el mar es el que realmente define nuestro paisaje. Sin embargo, aquí hay un tema, que es el cambio climático. Entonces, a medida que el clima va cambiando, los niveles del mar suben. Entonces, esto ya es un tema que afecta directamente todo lo que es la costa de nuestro país.
Entonces, no solo afecta la costa, sino también los barrios que están adyacentes a esas zonas. Entonces, uno se pone a pensar, si ya está afectando o va a afectar a esos barrios que están ahí, por ejemplo, Boca La Caja, el área de estudio que en este caso es Panamá Viejo y Costa del Este, ¿ustedes piensan, tendrá algún impacto eso también en el resto de la ciudad? Y la verdad es que sí, porque esto al final lo que genera es más calor, más lluvia, más inundaciones, y al final tenemos que pensar en cómo vamos a adaptar nuestra ciudad, porque esto es como un cambio inevitable. Entonces, Julián. Sí, no, para agregar también y complementar con lo que está diciendo, explicando ya en base al concurso en sí, ¿no? El área de intervención esta no es que la escogimos nosotros, sino que el Biomuseo te daba tres diferentes opciones. Entre estas estaba Algroup, estaba Boca La Caja y estaba esta de Panamá Viejo y Costa del Este. Creo que sobreentiende de que las partes que están, o el área que está dentro de las líneas blancas, es el área de intervención donde nosotros teníamos que hacer el proyecto. Y creo que este era el reto más grande y de por qué escogimos esta área nosotros, ¿no? Si ustedes pueden ver, el 75-80% del área que está ahí es básicamente o manglar y parte del mar, ¿no? Entonces era como un reto decir, ¿cómo nosotros vamos a hacer una intervención en el agua? Porque para arquitectura, vamos a ser realistas, arquitectura en el agua es medio complicado ponerse a pensar cómo se haría. Sin embargo, bueno, ya van a ver que nuestra propuesta es basada en eso, ¿no? Sí, de hecho, como mencionaba, perdón, Paola, ¿vas a comentar algo? Sí, como dice Julián, nosotros aprendimos también en el taller Semilla que cuando tengamos problemáticas, no verlos como un obstáculo, sino que verlos como una oportunidad. Así que aplicando esos conocimientos, podríamos ver que el agua era un obstáculo, pero nosotros buscamos cómo utilizar nuestras herramientas y como arquitectos e incorporar este elemento que es tan abundante en Panamá principalmente, y no limitarnos solamente al diseño dentro del terreno. Claro. Sí, en realidad, justamente ahora que lo mencionan, sí, aproximadamente el 75% de nuestra área de estudio en verdad era agua. Entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos investigado y lo que habíamos visto sobre las proyecciones, de hecho, de aquí al año 2100, si no me equivoco, se aproxima que el nivel del agua va a subir de 30 a 60 centímetros en el mejor de los casos. O sea que si no tenemos suerte, va a subir como entre 60 o 110 centímetros. Entonces, vale la pena pensar desde ya en soluciones para adaptarnos en el futuro. Entonces, siendo nuestra área de intervención entre Panamá Viejo hasta Costa del Este, aquí es donde surge la problemática. En esta área en específico, los manglares sí protegen la costa, pero también crean como un tema del bloqueo de la vista, también crean una barrera social entre ambos barrios, que son Costa del Este y Panamá Viejo, y también existe el tema de la contaminación en de la desembocadura de los dos ríos, como van a ver a continuación. Julián, ¿puedes pasar la...? Ajá. Nuestro primer acercamiento al desarrollo del proyecto fue visitar el sitio, porque no podíamos realmente saltar inmediatamente como a la parte conceptual sin tener una idea de lo que está sucediendo ahorita mismo. Entonces, como podrán ver en esta imagen, Julián, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Ajá, aquí vemos la desembocadura del río y se ve mucho lo que es el tema de la contaminación. En realidad, nosotros caminando toda esta zona y explorando, fuimos tomando fotos, se fueron generando las ideas y como dice Paola, viendo todos estos problemas fue que posteriormente fueron surgiendo las ideas como respuestas a las mismas. Sí, para agregar algo ahí también, Clara, o sea, nosotros, como bien dijo, nosotros nos vamos al lugar de intervención y estuvimos viviendo por algunas horas en el lugar y viendo cuáles son las problemáticas y estudiando más bien el lugar, ¿no? Entonces, es impresionante cómo ustedes pueden ver en las imágenes, en la anterior también se ve en la parte de abajo, la cantidad de basura que había y después en las de más adelante también van a ver
en esta, por ejemplo, la cantidad de basura que hay en la bahía de Panamá, ¿no? Y es impresionante el contraste que hay si tú caminas 20 metros desde estas orillas hacia adentro, tú tienes edificios de costos millonarios, ¿no? Entonces, era como muy interesante ver este contraste y básicamente que volteamos para no ver esta basura y lo demás, porque del otro lado sí tenemos una hermosa parte de la ciudad que es Costa del Este, que tiene un nivel alto, digamos, adquisitivo, pero era la parte que a mí personalmente más me impactó fue el hecho de decir, wow, hay muchísima basura en edificios que cuestan millones, ¿no? Claro. ¿Paola? Correcto. Y así como dice Julián, es increíble que solo dar como 20 pasos encontramos edificios altísimos, lujosos, carísimos. Y para nosotros acceder a este espacio tuvimos que hacernos camino entre algunos árboles. Si uno va caminando por Costa del Este no ves esto a simple vista. Pero nosotros como arquitectos y ciudadanos no podemos ignorar estos problemas, porque esto es parte de nuestro país, parte de nuestra ciudad. Y este simplemente es un pequeño ejemplo de situaciones que suceden y se repiten a lo largo del país. Claro, y como mencionas, o sea, no solo estaba la parte, o sea, lo que más me impactó de cuando fuimos a visitar el campo es que sí, está la barrera de la vegetación, pero también está el malecón y existía este muro, esta franja que en vez de integrar este ecosistema que en realidad nos protege muchísimo, en vez de integrarlo, lo que hace es como lo empuja, me explico, y en realidad ese fue el reto y lo que más queríamos como alcanzar aquí, integrar los manglares, reforestar, como que rescatar esa parte y reincorporarla en la vía pública. Creo que ya podemos seguir a la siguiente diapositiva. Buenas, mi nombre es David Riquelme. Yo me tengo que disculpar porque yo estoy usando dos canales, uno de audio y uno de video. Pero bueno, yo les voy a hablar sobre la base de todo diseño. Esto es algo que, investigación. Suena todo técnico, creo que como la mayoría de los arquitectos lo odiamos, como que nos lo vemos muy lejos de la parte bonita del diseño, ¿no? Pero algo que nosotros nos enseñó mucho el taller fue principalmente el uso del collage. Si notan en la imagen, no es para que la lean, simplemente es para que la logren visualizar. El uso del collage y cómo la información se puede poner toda visualmente y generar de una manera más atractiva, resumir mucha información. Nosotros reunidos queríamos como en verdad entender qué es un manglar. Siento que es algo que uno los ve y todo, pero uno nunca sabe cómo funciona y siempre los vemos cuando pasamos por el corredor y todo lo demás. Y creo que principalmente lo que hicimos fue, primero entramos a documentales, nos vimos un par de documentales de National Geographic y todo el tema. Esto simplemente para entrar en esa parte audiovisual es mucho más fácil de captar muchas veces. Y de las cosas importantes que pudimos rescatar dentro de los manglares fue que primero que todo son más eficientes en la absorción del dióxido de carbono en comparación a lo que son los bosques terrestres. Son 100 veces más rápidos, así que pueden imaginarse su importancia. Segundo, promueven la biodiversidad. En sí el manglar es un ecosistema. Interactúan animales abajo, interactúan animales arriba y casi que tiene toda la cadena ahí mismo. Y es súper interesante. Además hay aves, como lo mismo dicen cuando fuimos allá tomando fotos de la pequeña información que nos daban ahí mismo. Hay aves que simplemente siempre viven ahí, no se encuentran en otro lado. El manglar en Panamá representa el 5.2% del bosque terrestre, en comparación al bosque terrestre, si vemos a nivel global, a nivel de todo Panamá. Y uno se pregunta por qué se ignora tanto, por qué no lo cuidamos como debería ser. Nosotros estuvimos investigando sobre las leyes en Panamá. Una de las cosas interesantes que pudimos recalcar es que en el 2009 se creó una ley para protegerlos.
pero en el 2014 esta ley fue bajada, fue cancelada y bueno, se sabe todo lo que sabemos ahorita, que construyeron por encima, se crearon millones de edificios y bueno, también hubieron hasta bajones en el costo de las multas, o sea, que el dinero podía pagar la destrucción de estos manglares. Y es súper interesante el punto de que se destruyan manglares, porque el manglar, por absorber tanto dióxido de carbono en sí, cuando se corta la madera, expele este dióxido de carbono y hasta muy, muy malo para el clima y todo el tema, ¿no? Pero sí, yo quería hablarles también que esta investigación, yo pudiera explicarles mucho más, pero no es la idea tampoco, fue las bases que tuvimos nosotros para la creación del diseño, pues, que es algo que próximamente una de mis compañeras les va a explicar. Agregando un poquito a lo que mencionaba David sobre los manglares, actualmente tenemos una gran variedad a nivel nacional, sin embargo, hay dos especies que se encuentran en estado vulnerable o crítico, por así decirlo, que justamente son lo que nosotros plantearíamos reforestar en el área, que son el manglar blanco y el salado. Entonces, no solo como que el proyecto en sí está enfocado como, sí, en redistribuir todo el área pública y tal, incluirlos, no, también está como dirigido a reforestar aquellas especies específicas que se encuentran como en un estado crítico. Así es, entonces también en la parte, digo, la mayoría creo que de los que nos están escuchando son estudiantes, como nosotros. Creo que es muy importante recalcar la parte de que me da pereza hacer la investigación, me da pereza ir al lugar donde tengo el proyecto, porque ya la voy a hacer como siempre. Yo creo que es importante acá recalcar el hecho de que este tipo de proyectos, nosotros cuando nos metimos al concurso, sabíamos que no íbamos a competir, sabíamos, perdón, que íbamos a competir con gente que sabía, ¿no? Creo que esa fue una de las partes que nosotros nos hizo pensar, hey, la investigación que tenemos que hacer debe ser buena. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema, yo no soy biólogo y creo que ninguno de nosotros es biólogo, y cuando uno no sabe un tema, así como cuando te mandan a diseñar una mezquita o algún edificio religioso de que no es de nuestra religión, tenemos que hacer las investigaciones correspondientes como para dar todo lo que corresponde, ¿no? Sí. Muy bien, entonces como ya explicaron mis compañeros, después de la visita al sitio y la investigación comienza nuestro proceso creativo. Y es ahí donde nos reunimos nuevamente como equipo para poder ver cómo resolver todos estos problemas de una forma arquitectónica. Estos son algunos de los primeros sketches que teníamos, buscando algún concepto, planteando algunas de las problemáticas. En la siguiente diapositiva, ahí pueden ver que ya vamos aterrizando un poquito más en el concepto. Pueden ver formas geométricas que hacen alusión a los mangles. Pueden ver algunas plataformas que ya van agarrando un poquito más de coherencia. Siguiente, por favor. Y bueno, en esos sketches, como ya les dije también, ya vamos a hacerlo hasta formas tridimensionales. Y algo que cabe de recalcar es que nosotros mismos nos hicimos críticas. Nosotros, como cada uno tenía fortalezas distintas, nos dividimos entre grupos y atacamos problemas en específico. Y asimismo hacíamos reuniones, teníamos fechas topes para hacer nuestras entregas y hacíamos reuniones, como pueden ver ahí, tratando de defender tu propuesta y diciendo por qué vale la pena que esté y sea parte de la propuesta que vamos a presentar. No fue fácil, entre todos somos muy exigentes y fue un proceso bien interesante. Creo que para agregar ahí también, Pau, nosotros, como dije al principio, somos todos estudiantes de distintas universidades y los procesos por ahí creativos de cada uno de nosotros son todos distintos, ¿no? Sí. Esta charla tiene como objetivo, digamos, a explicar al estudiante actual de que no es fácil trabajar en grupo, pero tampoco es una cosa imposible, ¿no? Hay gente que no les gusta, hay estudiantes que no les gusta hacer un trabajo en grupo porque me van a cambiar mi diseño, ¿no? Pero ya con este ejemplo, con este proyecto, más adelante cuando empiecen a ver las propuestas,
van a dar cuenta de que realmente se saca mucho provecho trabajando en grupo porque hay una diversidad, ¿no? Bueno, aquí ya entramos en las primeras visualizaciones. Aquí ya como era para darles como un pantallazo general de lo que nosotros al final pudimos estar desarrollando. Poco a poco después se lo vamos a estar explicando en sí. Y se engloban las ideas que tenía cada uno. Y la idea principalmente del render fue para ver la idea que teníamos en el lugar. Pues tratamos de simular el lugar y cómo esta podría interactuar visualmente y cómo nosotros podríamos como sentir nuestra propuesta dentro del mismo lugar. Y sí, bueno, entonces, ya después de hacer experimentaciones, como bien dijo David, bueno, cada uno empezó a hacer renders, empezó a hacer planos, empezó a hacer un montón de locuras que hicieron en esas reuniones. Y digo, cada una de esas ideas tuvieron algo positivo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá hay un contorno negro, que en ese sería el caso de la línea blanca que vimos antes, donde nosotros ya hicimos como un master plan sobre la propuesta nuestra, ¿no? Empezamos primero a plantearla en 2D para ver después cómo se iba a ir desarrollando en tercera dimensión. Nosotros en esta diapositiva queríamos hacer énfasis en la integración que hay entre la gente de Panamá Viejo y la gente de Costa del Este. Como ustedes saben, actualmente hay como dijo Clara al principio, hay una barrera social que también, si ustedes están en Costa del Este, hacen 100 metros en un carro, están en Panamá Viejo, hay un contraste enorme entre las diferentes sociedades, ¿no? Pequeñas sociedades que existen en los pueblos estos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay distintos niveles adquisitivos. Sin embargo, nosotros con este master plan queríamos hacer alusión a la integración que así va a ser. Nosotros dividimos el proyecto en dos partes, ¿no? Nosotros hicimos la parte que era la intervención en la tierra firme, en el continente, digamos, y la otra en la parte del mar. Sin embargo, yo específicamente voy a hablar de lo que es la parte de la tierra firme. Y nosotros proponíamos hacer una cinta costera o una caminerías internas donde permita hacer una integración entre la gente de Costa del Este y de Panamá Viejo. Y que, bueno, en el futuro esto se podría conectar con lo que es la cinta costera 1, que no sería muy difícil hacerlo. Sin embargo, nosotros propusimos en la parte izquierda, como pueden ver acá, toda una serie de caminerías internas, vegetación, lógicamente, que para que sea mucho más fácil integrar a la gente de Panamá Viejo y Costa del Este, y que a su vez la gente que le gusta hacer ejercicio, que viene desde la cinta costera 1, pueda llegar hasta Costa del Este, ¿no? Porque actualmente el malecón de Costa del Este, como recién vimos, está, si bien en la parte de la calle está bien integrado, pero cuando uno hace 5 metros más, se encuentra con toda la basura que vimos recién. Buenas, soy Gabriel Atencio de la USMA también, y le hablaré un poco acerca de la adaptación, que como es la plataforma a la izquierda, es una estructura que tiene en los postes un rodillo que tiene como función adaptarse a los cambios en el nivel del mar. Y también cumple con uno de los principales requisitos del proyecto, que era crear un proyecto que fuera tanto actual y que funcionara tanto en 30 años, cuando, como mencionó Clara, que el nivel del mar aumentaría en el mejor de los casos unos 30-60 centímetros, o unos 60 a unos 10 metros. Sin importar cualquiera de los dos casos, el proyecto serviría de igual manera, ya que la plataforma se puede adaptar a estos cambios. En la siguiente. En cuanto a la reforestación, se diseñó este tipo de pote, que se tomó inspiración una propuesta realizada en Colombia y otra en Tailandia. Se hizo un tipo de pros y contras y se hizo un mix para también adaptarlo a la problemática en Panamá. Y se resultó esta estructura de concreto, que tiene como función ser un tipo de pote para la planta de semilla hasta su edad adulta. Entonces se crea este tipo como de simbiosis, en el cual el pote protege al mangle, y el mangle, cuando ya crece a la edad adulta, protege a la costa, mediante esta barrera y posicionamiento de los potes a través del proyecto. Entonces protege de inundaciones y también protege de los cambios en el nivel del mar. Siguiente. Aquí yo les hablaré sobre el manglar artificial. Esta escultura que tenemos ahí, en verdad, tiene como principal función, aparte de ser escultórica, una simulación básica de lo que podría ser un manglar también.
Esto es porque nosotros queríamos mantener el patrón, como íbamos a hacer estas restauración de los manglares. También quisimos que esto generara esta parte básica del manglar, que es un ecosistema. Y en la parte de abajo, si lo logran notar, pudimos poner unos agujeros, que esto es para generar una vida marina abajo. Y la parte de arriba, que es la parte donde estarían interactuando los pájaros también. Y sí, principalmente fue eso. Paola. Sí, como pueden ver en las primeras 3 imágenes superiores, ahí estamos llevando la arquitectura hacia la parte acuática, como ya mencionaban mis compañeros. Cómo extenderla y que fuera como un brazo. Y esta cinta costera, como ejemplo de cinta costera, no se reduce al espacio territorial, sino que se va y forma parte de los mangles con los potes que estamos proponiendo, la reforestación, con estos nuevos mangles que generan 2 ecosistemas, tanto acuático como aéreo, y buscando reintegrar todos los aspectos de nuestra propuesta. Bueno, principalmente esto fue visual, generar un isométrico que bueno, se pudiera ver de manera más detallada. Muchas veces por los renders visuales no lograba quedarse. Cómo trabajaba, cómo más o menos va a ser la distribución de las islas, las caminerías, los potes de manglares, las esculturas de los manglares artificiales. Y listo. Y bueno, al final los manglares, cómo se ven dentro de la costa. Sí, esa parte, o sea, este isométrico muestra claramente cómo se distribuyen las islas, ¿no? Porque, digo, ustedes ven estas imágenes y seguramente se están preguntando, o lo que, por ejemplo, nos preguntan, hey, ¿por qué hacen por qué hacen estas formas raras, ¿no? Estas formas amarillas? Y bueno, como bien dijo David, era para básicamente hacer una especie de monumento donde se gane la importancia el tema del manglar, ¿no? Y el tema de que la reforestación para nosotros no es una opción en Panamá, debido a los diferentes beneficios que mencionó Clara. Entonces, seguramente ustedes también se están preguntando, ¿y qué yo voy a hacer en esas partes, ¿no? Y bueno, básicamente se estableció de que sea destinado a actividades, diferentes actividades, principalmente deportivas, que imagínense ustedes haciendo deporte dentro del mar, ¿no? Y también para entender un poco mejor cómo funciona esto, porque quizás ustedes se imaginen que todo se levanta a la vez por un tema de marea, pero bueno, es al revés, independientes, son todas plataformas independientes, como bien dijo Gabriel, independientemente del oleaje. Bueno, cada forma va a seguir la forma del oleaje para que, obviamente, con los ángulos no permite que sea algo peligroso, ¿no? Y como son independientes, básicamente se mueve cada una por su lado, a diferencia de que si fuera todo un entero, ¿no? ¿Clara? También lo interesante aquí es que, como ya tendríamos en teoría una población reforestada de manglares, eso también ayuda a disminuir un poco el impacto del oleaje. Entonces, también crea como plataformas más estables. Entonces, como que un aspecto ayuda al otro. Entonces, es interesante en ese sentido, porque no solo se adapta a las condiciones existentes, sino que como que un aspecto ayuda al otro. Así es. Bueno, entonces, sí, Clara, entonces nosotros, bueno, el concurso, para explicarles un poquito más a fondo, ¿no? El concurso fueron 35 propuestas o 37, no recuerdo muy bien, entre esos 2 números está, 37 propuestas las que se mandaron al biomuseo para ver si pasaban las distintas fases, ¿no? Y bueno, una de las fases era una crítica que se hacía junto con arquitectos y biólogos de aquí de Panamá, donde se hizo junto con las otras propuestas seleccionadas. Y bueno, y lo interesante de todo esto es que nosotros estuvimos, se podría decir, a la par de arquitectos como David Tapia, José Isturain, Gary Amberts y entre otros que participaron. Hubo profesores también de la USMA, lo cual a nosotros nos puso realmente, bueno, a mí me puso muy contento personalmente, muy orgulloso de lo que habíamos hecho,
porque nosotros, si bien somos estudiantes, lo hicimos con la mayor humildad del mundo todo este proyecto, pero claro, esto es reflejo, esto no fue por suerte, ¿no? Eso, a lo que voy es que fue un reflejo de todo el trabajo, de toda la investigación, todas las crisis esas que tenemos en la universidad, todos los estrés esos que tenemos de que no dormimos y demás. Bueno, aquí se vio efectuado, digamos, el esfuerzo ese y premiado, ¿no? Correcto, y queremos rescatar sobre todo que sabemos no es fácil trabajar en equipo, sabemos que todos tenemos entregas en la universidad, tenemos exámenes y fue difícil para nosotros también, pero como dice Julián, fue para nosotros todo un orgullo saber de que nuestra propuesta fue considerada al lado de arquitectos ya titulados y nosotros siendo simplemente estudiantes. A veces uno ve las metas súper lejos y piensa que no es capaz de lograrlas, pero si nosotros pudimos, ustedes también pueden. ¿Claro? Sí, también siento que es un poquito intimidante a veces ver como que este tipo de actividades, a veces uno siente las ganas, pero de repente como que te frena el miedo, ¿me explico? Pero siento que sí, o sea, es algo que tienes que intentar. Nosotros lo vimos súper lejos al inicio, pero a medida que fuimos investigando un poquito más, haciendo, y ya teníamos el proyecto armado, uno se da cuenta que en verdad sí es algo que se puede hacer. Y uno se siente bien con el resultado, sí, pero siento que lo más importante es el proceso y qué tanto creces durante él y las amistades que llegas a formar también. Uno de los objetivos de esta conferencia, y lo hablamos desde el principio cuando se nos ocurrió hacer, de hecho esta conferencia íbamos a hacer presencial, como este tema del coronavirus no se pudo realizar, pero creo que uno de los objetivos principales y uno de los focos que teníamos con hacer esta conferencia no era agrandarnos por haber sido finalistas, sino más bien como ayudar al estudiante actual. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo muchos compañeros, muchos estudiantes de arquitectura que, por ejemplo, el último taller Semillas que se hizo, lo estaban promocionando y demás, y sé que con muchos otros concursos pasa, de que, hey, me da miedo participar. Yo no soy tan bueno como para participar en este tipo de cosas. Y al final uno no sabe, ¿no? Porque uno tiene una formación específica y si uno realmente se esfuerza para obtener un resultado, lo terminas obteniendo, ¿no? Estas son imágenes de... Sí, perdón. Estas son imágenes de la presentación porque uno cuando ganaba el concurso, el proyecto actualmente está, bueno, ahora por el tema del coronavirus creo que no mucha gente lo ha podido ir a visitar, pero el concurso, si uno terminaba como finalista, eran solamente 6 finalistas de las 37 propuestas que se mandaron. Y solamente las 6 propuestas finalistas se imprimían en maquetas físicas y quedaban expuestas en una exhibición temporal en el Biomuseo desde enero hasta junio de este mismo año. Paola, ¿ibas a agregar algo? No, solamente que nosotros también la emoción de ver nuestra propuesta exhibida en un museo fue increíble. Ya sé que todo el esfuerzo valga la pena, todas las desveladas, todo el sacrificio. Como dice Julián, yo también tengo muchos compañeros, muchos conocidos que me dicen, este concurso se ve súper chévere, me gustaría entrar a ese taller, pero es que no tengo tiempo, tengo entregas, tengo exámenes, y sí se puede, especialmente, como dice Clara, si generas un gran equipo de personas que están dispuestas a realizar este sacrificio, entre todos nos apoyamos, porque a veces nadie es perfecto, todos tenemos fallas y a veces una persona no puede, pero entre todos nos terminamos apoyando y sacamos esto adelante. Así es, entonces, bueno, nada, le damos entonces la palabra, bueno, si nadie, ninguno si Gabriel o David quiere agregar algo. Sí. Por mi parte, sería solo que se animen, pues, que dejen el miedo ese que mencionaba Paola, que en pasado yo siempre lo he tenido, pero estos concursos, estos talleres, te ayudan a vencerlo y avanzarlo. Entonces, que se animen a cualquier oportunidad que vean en internet, formen parte de eso y rompan ese hielo propio que uno se pone siempre al frente. Creo que, sí, perdón, David, creo que Gabriel de todo nuestro grupo es el que está más apto para hablar de esto, porque él es tan solo, cuando empezamos todo esto estaba en segundo año,
Sí, para agregar Creo que eso, eso es un mérito para él. desde el taller de semillas hasta esta oportunidad fue un buen aprendimiento, porque aprendía tanto de los arquitectos como de mis compañeros más avanzados. Entonces fue una oportunidad completa para mí. Yo le agradezco mucho porque aprendí en programas, en experiencias, en procesos de diseño, y fue tanto esta experiencia como la anterior lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Para que se animen. Sí, aquí agregando un poco, simplemente fue súper importante el aprendizaje el trabajo en equipo, que es lo que más le tenemos miedo o tratamos de rechazar cuando uno está estudiando arquitectura. Y el otro es arriesgarse, aunque uno tenga miedo, uno puede lograrlo muchas veces. Listo. Así es. Bueno, nada, les agradecemos por estar acá y le damos la palabra a Aldair para que empiece la ronda de preguntas, ¿no? Bueno, para iniciar la ronda de preguntas, como les habías mencionado, pueden realizarla por este medio, por Jitsi, o pueden dejarla por WhatsApp. Voy a dejar de compartir la pantalla, así me ven la cara cuando responda. Sabemos que da pena preguntar, pero bueno. O sea, no tiene que tener pena porque lo que pregunten o lo que estén interesados en saber es algo porque digo, tiene una base técnica, ¿no? Y lo pueden preguntar sin problema, ¿eh? O lo pueden preguntar ahorita, o si les da pena, seguramente creo que ninguno de nuestro grupo tiene problema y que nos pregunten después para que se sientan más a gusto, ¿no? Sí, creo que igual estamos todos en el grupo, así que cualquier cosa, si más adelante llegase a surgir como alguna duda. Ok, disculpa, Clara. Aquí ya nos hicieron la primera pregunta y nos menciona acá que contra quiénes compitieron. ¿Quién quiere responder? Julián, te cedemos la palabra. Dale, yo respondo sin problema. Bueno, nada, de nosotros, como les dije, nosotros estuvimos compitiendo contra 35 otras propuestas. Entre esas propuestas había grupos y había personas que estaban entregando, haciendo las propuestas individualmente, ¿no? Entre personas importantes que competimos, porque no les voy a decir nombres de estudiantes que quizás no conozcan, creo que igual todos los estudiantes contra los que competimos sirvieron, porque si no hay competencia no se termina aprendiendo, ¿no? Así que sin sacarle el mérito a los estudiantes, nosotros nos tocó competir contra arquitectos como David Tapia, conocido por tener la firma de Tapia y Watson. Hoy en día están separados, pero es un arquitecto que tiene muchísimos proyectos acá en Panamá, entre ellos el proyecto de Vía Argentina, la revitalización de Vía Argentina, el Tribunal Electoral, etc. Entre otros arquitectos que competimos, bueno, está Gary Ambers, que él es arquitecto urbanista. Su grupo estaba conformado por José Isturain, que también es arquitecto urbanista y arquitecto, si no mal recuerdo, también del municipio, que trabaja para el Estado. Y bueno, entre otros profesores también de la UPA, como Boris Rivera, el cual a nosotros también nos puso orgullosos poder competir contra profesores, porque al final son los que nos terminan enseñando a nosotros. Y todo esto es una locura porque sabemos que también los profesores terminan aprendiendo de los estudiantes. Listo, aquí, perfecto, ya terminaste. Sí, ya está contestado. Perfecto. Aquí, ahora menciona que cómo dieron solución a la problemática de la basura. Si quieren empiezo yo y bueno, van agregando ustedes si necesitan agregar algo. Y voy a responder yo porque yo era el encargado de resolver ese problema dentro del grupo. Nosotros desarrollando este proyecto tuvimos varias propuestas entre nuestro grupo para desarrollar una idea para poder mitigar el tema de la basura. Sabemos que es imposible que no haya basura o haya un 100% de limpieza en las costas, porque bueno, no sabemos. Nosotros lo que propusimos fue, al principio, eran una serie de estanques en los que cada tanto se iba hundiendo a través de una ingeniería que había, no era una idea nuestra, sino que, bueno, extrajimos así mismo como el bote de reforestación, se iban hundiendo cada 15-20 minutos esos
esos potes. Me gustaría poder mostrárselos aquí, pero no los tenemos en toda la presentación. Entonces eso iba absorbiendo la basura que se iba acercando. Pero al final, ¿cómo la terminamos desarrollando? Bueno, al ser nuestra propuesta una serie de caminerías que rodeaban Costa del Este, eso evitaba que la basura llegase a las costas y se metiera dentro de los manglares, cosa que es una locura poder limpiar dentro de los manglares, porque ya sabemos acá en los países. Entonces lo que nos facilitaba a nosotros era tener una serie esta de caminerías, donde la basura sea más fácil que llegue al lugar, para las personas que limpiasen sea mucho más fácil recogerla desde ahí. Yo quería Perfecto. agregar, No, disculpa, sí, lo que pasa es que nuestra propuesta estaba limitada simplemente a la desembocadura del río, y normalmente la basura viene directamente del río. Entonces nos teníamos que limitar simplemente a llegar, a que cuando llegue, y a solucionarla desde allá abajo. Solo quería meter ese punto. Ya. perfecto. Aquí nos está mencionando en el grupo que algunos de ustedes tienen experiencia en otros concursos. Una pregunta, Sí, si no les molesta, yo comienzo. Dale. Hola. Sí, se le está cortando. Eh, ok, no sé si escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Algunos de nosotros sí habíamos comenzado participando en algunos otros concursos. De hecho, 3 de nosotros propaganda, pero estábamos en Sherwin Williams y competimos en Sherwin Williams. Nuestra compañera Clara Sánchez ganó el primer lugar de Sherwin Williams. El año pasado, Julián y yo fuimos finalistas en distintos años, pero no fue fácil. Todos tenían miedo al inicio, creo yo, y solo es lanzándose que uno se da cuenta si logra hacerlo. Sí, hay algo ahí que puede tener que ver también con el tema pero si yo no he estado, es como la experiencia de trabajo cuando empiezas a trabajar en algún lado y te piden experiencia de trabajo y no tienes. Si no empiezas a trabajar en algún lugar o si no empiezas con un concurso, no vas a tener ningún otro anterior. Entonces, por ahí los concursos de las universidades no son tan grandes y no son de ganar tan gran cosa, pero digo, para experiencia de cada uno de los estudiantes puede servir totalmente. Algo súper como gracioso de esa anécdota es que el concurso que menciona Paola, nosotras participamos las dos sin conocernos. Me imagino que cada quien envió su propuesta. Yo utilicé esa propuesta o sea, lo envié para ver si me aceptaban en el taller Semillas. Ese fue como uno de los proyectos que envié y por el cual siento que al final me aceptaron. Y luego nos conocimos ahí. Entonces me dio risa y me encantó como la coincidencia, porque las dos nos encontramos ese día en la premiación como que wow. Sí, Pero correcto, fue súper divertido. Yo también, de hecho, yo utilicé ese proyecto de Sherwin Williams para aplicar para el taller Semillas y ninguna sabíamos que habíamos competido. Fuimos compañeras en taller Semillas, comenzamos a hacer el proyecto del biomuseo y de repente mencionan los finalistas y vemos nuestros nombres y nosotras no sabíamos que estábamos compitiendo. Fue súper divertido. sí, uno va perdiendo el miedo poco a poco, porque o sea, fue como la primera, o sea, el año pasado fue como la primera vez que tanteaba eso de participar en talleres y extracurriculares, y uno va perdiendo un poquito más el miedo a medida que va metiéndose en más cosas. Listo. Bueno, la siguiente pregunta, aquí menciona, ¿qué método implementaron para lograr que las plataformas se adaptaran al cambio climático? Ejemplo, que cuando el agua subiera, las plataformas también. Ok, creo que eso Gabriel lo puede explicar y yo puedo la pantalla para de la presentación. Para explicar más o menos el poste, que es la parte que tiene el rodillo de la plataforma. Como son modulares, son 5 o 6 lados cada plataforma. Entonces, conforme el nivel del mar sube y baja, el rodillo va adaptándose al nivel. Entonces, por eso de cualquier nivel del mar que sea, la plataforma se va a adaptar a ese nivel. Entonces, son individuales para que no sea todo
un volumen que se hace, sino que es por sección. De esa manera se adapta. Y complementa si quieres, Julián. No, yo iba a mostrar, y está súper como lo mostraste ahí, pero yo iba a mostrar en la presentación, déjame compartir pantalla aquí, porque aquí explica cómo se puede adaptar, digamos, las plataformas nuestras se pueden adaptar independientemente cuánto suba el nivel del mar o no. Asimismo, como dijo Gabriel, también lo que son modulares a través de un sistema que no está especificado aquí, es que las columnas son modulares. O sea, si yo, vamos a decir, yo llego hasta este nivel, no sé si pueden ver el cursor, creo que sí. Si el mar llegase a este nivel y sigue subiendo, las columnas son modulares, o sea, puedo insertar otra columna dentro de la otra para que la plataforma siga subiendo hasta el infinito, hasta que se siga construyendo las columnas, ¿no? Perfecto. Aquí menciona, ¿quién organiza el taller Semilla? ¿Cómo participan en el mismo? Buena pregunta también. David, no sé si quieres responderla. Sí, actualmente hay un grupo de arquitectos que se unieron, que están haciendo, cada uno presta su oficina y algunas veces publica en Instagram. Actualmente no me acuerdo del Instagram, creo que podríamos dejárselo al final, donde están publicando, dicen taller semilla de esta fecha a esta fecha, y uno solo tiene que enviar proyectos que ha hecho, un poco con las indicaciones que te den y listo. Eso sería todo. Perfecto. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cuál de todas las soluciones que le dieron al proyecto fue la que más le costó y por qué? Wow, esa es una pregunta de... Bueno, si quieren empiezo yo y ustedes complementan. A mi punto de vista, ¿no? La parte que más nos complicó. Yo creo que la parte que más nos complicó fue el hecho de poder satisfacer todas las necesidades que había. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, si ustedes vieron el proyecto, era plantear muchas cosas en el mar, en la tierra firme, o cómo hacer la reforestación de manglares y demás. Creo que la parte que más nos costó, de nuevo, a nivel personal, fue el tema de la investigación. Porque cada una de las partes que nosotros pusimos llevaba una parte o una explicación física. Por ejemplo, el tema de las plataformas tenían que ser flotantes, por lo tanto eran huecas y dentro de ellas tenían aire, ¿no? Entonces eso permitía que flotasen. Si bien eso es una tontería, y perdón la palabra, pero es algo que nosotros teníamos que saber para que planteando algo en el mar pudiese flotar. Asimismo, Gabriel hizo las investigaciones sobre hacer el pote para reforestar el manglar, y eso no es solamente diseñar el pote y ponerlo en el agua. Eso tiene también una explicación física de por qué flota y demás. Entonces, toda la parte de investigación a nivel personal creo que es lo que más nos cuesta. Sí, personalmente también considero que la parte de investigación fue la más complicada. Eso junto con la parte de adaptación, porque nosotros enviamos la propuesta y luego tuvimos que exponer frente al jurado y los otros finalistas, recibir como la retroalimentación y modificar cosas. Entonces, la parte más complicada fue la inicial porque es donde arrancas desde cero y donde tienes que investigar y aprender un montón de cosas que no sabes. Y luego, como mencionó Julián, tomar todo lo que nos dijeron, todas las variables, todos los factores y ver cómo lo acomodábamos todo y lo volvíamos ciertas cosas a replantear. Sí, esa fue como una parte bien complicada, pero por todo lo demás fue fluyendo relativamente bien. Listo. ¿Algún otro motivo? No, a la siguiente pregunta. Felicitaciones al grupo. Quisiera saber cuáles software de modelación utilizaron y si hubo algún problema a la hora de trabajar el modelo. Sí. Yo creo que el problema habla del modelado. No, de cómo Sí. con diferentes plataformas o software nos unimos, pues. Sí, Por ejemplo, la verdad, Eso, si quieren yo inicio y Paola lo sigue. Principalmente Dale. fue el hecho de que nos dividimos en grupos
cada uno en su plataforma. Digamos, yo y Gabriel trabajamos en SketchUp principalmente, Julián y Clara trabajan en Revit, y Rafael, que no se encuentra, y Paola trabajan en Archicad. Entonces nos dividimos en grupos y cada uno, con las diferentes ideas que íbamos modelando, nos transmitíamos y tuvimos que hacer muchas investigaciones de cómo pasar entre diferentes plataformas. Pero bueno, no sé si Paola quieres agregar. Sí, quería agregar, como dijo David, utilizamos para modelado 3 el SketchUp, que es como la más básica, luego de BIM, Revit, ArchiCAD, pero también utilizamos Rhino y utilizamos Grasshopper en algún punto para presentar las propuestas. Y creo que la clave de nuestro éxito en ese aspecto fue que nos dividimos entre grupos. Y así cada quien podía trabajar en su plataforma que le es más fácil, y ya estos programas, más que todos los BIMs, tienen medios que te permiten compartir información sin perder muchas características, y básicamente eso fue lo que hicimos, y a su vez aprendimos de las plataformas que todos los demás utilizaban. Así es. Siguiente, si quieres, Aldair. Listo. Hola, primero que todo, quisiera felicitarlo por su logro y con esta propuesta. Conozco a algunas personas de su equipo, pero igual, felicidades a todos. Muy interesante su tema. Mi pregunta es, ¿en qué parte de su investigación consideran ustedes que fue más complicado? Sí, bueno, esa creo que bueno, yo voy a contestarla igual de nuevo, pero es básicamente la parte de la investigación que creo que todos acordamos, que creo que ahí estuvo el mayor reto, ¿no? El tema de la investigación, también el ver, por ejemplo, intervenir dentro de un manglar, porque todo eso lleva una biología dentro, ¿no? También nosotros propusimos como primera crítica hacer una isla en la desembocadura de un río, y al final nos terminaron regañando y diciendo, no, eso no se puede poner ahí, porque eso, si hay una cabeza de agua, eso se lleva todo eso, y es verdad, y son cosas que uno termina aprendiendo. Pero respondiendo a la pregunta, creo que la parte de la investigación fue la más compleja. Listo. La siguiente sería, ¿cómo hacían o cómo se organizaban para estar en esta actividad? Entre paréntesis, el taller semillas o el concurso, cierra paréntesis, y tener tiempo para la universidad a la misma vez. Bueno, Una pregunta. creo que cada uno puede responder Sí. en esa, porque Sí. cada uno tendrá su historia. Sí, sí. Digamos, principalmente en mi caso es organización, ¿no? Creo que es la palabra clave. Google Calendar, saber qué tienes hasta esta fecha. La verdad, nosotros también éramos flexibles entre nosotros mismos, no nos obligábamos de que o si llegas o te sacamos o cosas así, sino que todos tranquilos, y se tendía, si en caso alguien tenía que hacer una entrega y tenía que faltar, pues así íbamos pasando. Siguiente, no sé. Bueno, sí, era, como dice David, más que nada como que un poco era organización, y a la vez como que o sea, comprendíamos a los otros integrantes si de repente no podían, porque todos estamos atravesando lo mismo. Entonces, por ejemplo, inicialmente intentábamos reunirnos en persona, por lo menos para el proceso creativo, porque eso era como bien manual. Pero luego ya se complicó demasiado, cada quien tenía como sus horarios diferentes, entonces empezamos a hacer nuestras reuniones digital. Nos reuníamos ¿era Hangout? Sí, Hangout. Sí. Sí, y ahí nos poníamos de acuerdo, nos íbamos distribuyendo las cosas, porque al final hay que usar como todas estas herramientas a nuestro favor. Era demasiado complicado con el tranque y los horarios y todo. Sí, de hecho, el día que tuvimos que imprimir la entrega, porque la presentación era de la siguiente manera. Nosotros, la primera presentación donde pasabas una fase, donde después te seleccionaban, había que imprimir las láminas del concurso, llevarlas físicamente, y los arquitectos las iban a revisar. Y ese día, realmente, dos de los 3 chicos que fuimos a llevarlas teníamos entregas, y eso fue una locura, porque teníamos que coordinar la entrega primero a la mañana, después y coordinar para que nos pasen a buscar, vamos a imprimirlo. El tema de la plata también tiene un costo, la gasolina hasta llevar eso. Entonces, creo que
personalmente creo que, y apoyo lo que dice David, ¿no? La organización, perdón, es una parte interesantísima para que la desarrollen, porque si ustedes no se organizan y no tienen, digamos, un esqueleto o el calendario armado de cómo organizar sus cosas, es medio complicado, ¿no? Sí, así mismo. Y no solo teníamos la universidad, teníamos los concursos, algunos de nosotros también trabajábamos. Entonces, es ahí, como ya mencionaron mis compañeros, que éramos comprensivos. Si alguno tenía entregas, aquí hubo de todo, hubieron entregas, hubieron exámenes finales, hubieron problemas familiares, aquí ha habido de todo, pero lo importante es el compromiso que todos teníamos hacia el proyecto, porque sabíamos que si una persona faltaba no era porque decidía hacerlo simplemente, sino que había una razón más allá. Y somos 6, así que si uno falla, si 2 fallan, estamos nosotros para complementarnos. Como dice Julián, el día de que teníamos que imprimirlo, recuerdo que yo estuve con él en el momento de imprimirlo y esa misma mañana era mi entrega de diseño. Entonces era como un relevo. Yo estaba con él, imprimimos la lámina, después Julián le tocó llevarse la lámina y se iba a encontrar con Clara y con Rafa. Y así cuando uno se tenía que ir, se iba y llegaba el otro, pero siempre buscando la forma de complementarnos y que eso no se cayera, pues era un trabajo de todos. Clara, ¿ibas a aportar algo? Sí, creo que parte de la pregunta también era cómo nos enterábamos de estos concursos y estas actividades. Bueno, en específico el taller Semillas, en el grupo mandé el perfil. Yo me imagino que ellos van a estar avisando cuándo van a hacer las siguientes ediciones y cuándo se abren para enviar como los portafolios, pues, para admisión y tal. Respecto a, por ejemplo, el caso del biomuseo, fue más que nada por redes sociales. Yo por lo menos me enteré por Paola, si no yo no me enteraba. De hecho creo que nos enteramos el día de la entrega del taller Semillas. Ajá. El taller Semillas llegó Paola y nos dijo, hey, miren, está este concurso, nos metamos. Y yo como que ve mucho estrés en esta entrega. Uno quería descansar, pero Sí. Pablo no deja. De hecho, seguramente no saben, pero bueno, ahora actualmente estamos pensando en meternos en un concurso internacional, así que imagínense, es como que no paramos, pues, pero eso es lo que nos gusta, ¿no? Claro, porque vimos que trabajamos súper bien. Repito, Taller Semillas no fue en grupo, pero ya éramos como un grupo, nos apoyábamos sin necesidad de hacerlo. Entonces teníamos una súper dinámica, nadie era egoísta con la información que conocía. Eso es otra cosa que me parece muy interesante, compartir los conocimientos, porque así vamos mejorando todos. Y da risa porque el último día de Taller Semillas estábamos todos cansadísimos. Nos quedamos hasta parte de la madrugada algunos en la oficina trabajando la noche anterior. Y entonces yo les digo, este es el proyecto, ¿les gustaría? Y todo el mundo lo pensó como por, no miento, 2 segundos. Y dijeron que sí. Y nosotros somos un poquito masoquistas, pero nos encantó, o sea, nos encanta porque los 6 somos estudiantes que queremos ir un poquito más allá. Y creo que esa es una de las características súper importantes, que sabes que va a ser muy difícil, pero la recompensa es enorme y el conocimiento también que se adquiere en estos concursos. Pero, ¿ninguna otra más o sigamos? Listo. Aquí menciona que qué concepto base utilizaron: accesibilidad, forma, orientación, etcétera. ¿Cuál fue el concepto o punto más fuerte según ustedes? Creo que el concepto más, el inicial fue no basarnos en una forma específica, sino que basarnos en lo modular. Porque lo modular fue la base de todo el proyecto, ¿no? Nosotros sabíamos que queríamos hacer algo modular porque sabemos que eso es adaptable, que si el día de mañana ese proyecto se quiere achicar o agrandar, se puede sin problema. Creo que lo modular, y si estoy equivocado de nuestro grupo, alguno me corregirá, pero creo que lo modular fue la parte más del concepto que más manejamos. Listo, perfecto. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer todo el proyecto? Creo que fue aproximadamente
mes y medio. Sí, me parece que sí. Sí. Literalmente Sí. comenzamos desde que vimos las bases en línea y hasta el final. Desde el inicio nos inscribimos, hicimos todo. Sí. Si no estoy mal, sí, si no estoy mal, desde principios de diciembre hasta desde principios de diciembre hasta el 20 de enero más o menos, que fue que se presentó nuestro proyecto. Bueno, aparentemente como que ya no hay más preguntas, ya la gente resolvió sus dudas. Excelente. Bueno, entonces daremos por ya terminada la conferencia. Bueno, nada, agradecer a todos los que vinieron. Que había como 40 y pico de personas. Eso para nosotros es muchísimo. De hecho, estábamos súper nerviosos para ver cómo salía todo esto. De mi parte, agradecerles a todos por haber venido y cualquier duda que tengan, nos escriben o me escriben a mí al privado. Que yo estoy en el grupo dentro y les contesto las preguntas sin problema. Bueno, yo de parte de la asociación nada más le tengo que decirle gracias a ustedes y felicitarlo por este triunfo de todos ustedes y esta retroalimentación. Y recordarle a ustedes que vamos a tener una conferencia y un webinar, mejor dicho, para el viernes referente a Revit, que es muy importante, como la acaba de mencionar acá los expositores presentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes principalmente por haber aceptado este webinar. Así que sin más dilación entonces podríamos ya por dar terminado este webinar. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Nos quedamos.